Con el sistema semáforo podremos reactivar nuestra economía y seguir cuidándonos en la nueva normalidad. Conoce cómo funciona cada etapa. Cuando el semáforo de tu estado esté en color rojo, solo las actividades esenciales como la producción y venta de alimentos pueden trabajar con las medidas de prevención necesarias como la sana distancia y la sanitización. En naranja, se suman actividades no esenciales como hoteles y cines, pero solo a la mitad de su capacidad y siguiendo las medidas de prevención. Además, podremos acudir a los parques cuidando el 30% de capacidad. Si está en amarillo, las actividades no esenciales como restaurantes, hoteles y plazas podrán estar a un 60% de capacidad con las medidas de prevención. Finalmente, cuando esté en verde se podrá regresar a las clases presenciales, así como a los bares y gimnasios, cuidando las nuevas medidas sanitarias para evitar contagios. Para mayor información visita coronavirus.gov.mx. Juntos saldremos adelante. Gobierno de México. Son las 19 horas del miércoles 29 de julio de 2020. Estamos en el Palacio Nacional, en la Ciudad de México, y vamos a iniciar la conferencia de prensa diaria sobre COVID-19, la pandemia causada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Hoy vamos a tener el informe técnico diario que presentará el doctor José Luis Salomía y, desde luego, hoy tendremos el honor de que nos acompañe una persona muy especial, que es nada menos que el secretario de Salud, nuestro jefe, mi maestro, y lo prometido es deuda, nos va a hablar de la inmunopatología de COVID-19, una actualización después de la conferencia magistral que nos dio hace algunas semanas, y también sobre vacunas, la situación que guarda el desarrollo de vacunas. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Entonces le pido al doctor Salomía si presenta de manera sintética el informe técnico, luego el doctor, y abrimos algunas preguntas. Con su permiso, señor secretario, señor subsecretario. Conferencia vespertina número 152. Muy buenas tardes con todos los que están aquí presentes y todas las personas también que nos ven desde sus casas. Actualicemos el escenario nacional, que es la siguiente diapositiva. Ahora tenemos distribuidas en estas barras más de 950,000 personas, que hasta el momento son las que han sido clasificadas como casos sospechosos de COVID-19. De ellas, 455,087 ya cambiaron la clasificación, son 408,449, cambiaron ya la clasificación de sospechosos a confirmados y son los que hasta el momento han dado positivo a la prueba de SARS-CoV-2. Podemos ver que en las 2 últimas semanas las barras acumuladas están más o menos acercándose a un mismo tamaño, es decir, una misma cantidad de casos que han sido notificados. Sin embargo, cuando vemos todavía los casos que se han confirmado, vemos todavía esta tendencia descendente en las últimas 2 semanas, pero recordemos que tenemos casos aún pendientes de resultado. Por lo tanto, aplicamos el porcentaje de positividad a este grupo, lo sumamos a los que ya están confirmados y obtenemos la gráfica de la siguiente diapositiva, que es precisamente la carga de casos estimados. Todavía vemos la tendencia descendente en las últimas 2 semanas, es una tendencia leve, ligera, con un menos 3% para el comparativo de la semana 28 a la 29. Vean que el porcentaje de casos activos se ha mantenido, 11%, 48,550 son las personas que han iniciado con signos y síntomas en los últimos 14 días, por lo tanto representan la epidemia activa en México. Las personas que están recuperándose continúan siendo lo esperado, un ascenso de más 14% en las últimas 2 semanas del gráfico y mantienen también esta tendencia comparativa o similar a la de los casos estimados. Las defunciones continúan con la tendencia descendente de las últimas 2 semanas, siendo el comparativo para el día de hoy de menos 44%. Veamos la siguiente diapositiva. La ocupación de camas general, 47%, es la misma ocupación que el día de ayer, no hemos tenido variaciones. Son también los mismos estados los que se encuentran con la mayor ocupación a nivel nacional: Nuevo León, Tabasco, Nayarit y Coahuila.
y los demás estados teniendo una buena disponibilidad, que en total para todo el país suman 16.065 camas disponibles todavía de este tipo. Veamos ahora la ocupación de camas con ventilador, que son precisamente para los pacientes críticos. Aquí sí todos los estados tienen al menos 30% o más de disponibilidad, lo cual permite todavía hacer frente a la necesidad de estos casos, de estos pacientes que en su momento requieren este nivel de atención, ya que la disponibilidad de estas camas a nivel nacional es de 6.145. Vamos a ver ahora cómo se está comportando la epidemia en otros 3 estados de la República. Vamos a empezar con el estado de Guanajuato. Veamos, lógicamente o rápidamente identificamos una tendencia ascendente, que más o menos alcanza una especie de meseta en las últimas 3 semanas, un inicio de transmisión un poco tarde en relación a otros estados, 17, semana 18, una transmisión todavía basal, pero ya a partir de la 22-23 empieza esta tendencia ascendente. Veamos en la siguiente diapositiva cómo se comporta la gráfica de casos estimados. Aquí podemos ver precisamente de manera más clara cómo se ha llevado a cabo la transmisión, prácticamente una aceleración, digamos, mediana, una diagonal que se evidenció desde la semana 22 en adelante, con evidencia de desaceleración ya para las últimas 2 semanas. Vean que hay una pendiente importante hasta la semana 27, ya de la 27 a la 28 esa pendiente baja, se hace mucho más horizontal, lo que habla de una desaceleración, y veamos que en la última semana de la 28 a la 29 tenemos una meseta en donde inclusive no hay un porcentaje de cambio. Entonces esto habla de una desaceleración en la medida que las acciones de distanciamiento social y de prevención continúen, a lo mejor esta meseta pueda entonces convertirse en el inicio del descenso de la curva de Guanajuato. Vamos a ver eso en siguientes días. Personas que se están recuperando, más 35%, eso es bueno, siguen la misma tendencia de los casos recuperados, y también una disminución en las defunciones en las 2 últimas semanas, con una diferencial de menos 37%. Los casos activos, y de hecho por eso están representados en esta meseta, es decir, todavía hay una transmisión ahí que se mantiene, es del 18%, que está por encima de la media nacional que hemos visto de casos activos. Veamos los municipios que contribuyen a la epidemia en Guanajuato. Prácticamente notamos, o rápidamente, que por lo menos los 6 municipios aquí representados tienen un comportamiento bastante similar. Unos iniciaron un poco antes, con un poco de mayor intensidad, unos después, pero todos presentan esta tendencia ascendente que vemos en el general del estado. Lógicamente se destaca León desde un principio, teniendo la mayor intensidad, aunque León es el que ha contribuido desde la semana 28 y más en la 29 con un descenso importante. En el caso de Silao, Silao mantuvo una tendencia ascendente desde la semana 23, se mantuvo llegando prácticamente a un mismo nivel de transmisión que el caso de León, y también inicia un descenso de la semana 28 a la 29. Un comportamiento similar para Irapuato. Hay que destacar que Salamanca y Celaya mantienen todavía tendencias ascendentes, lo cual en su momento pues es un llamado a las personas que están en estos municipios a poner en práctica las actividades, porque si no, pues esta tendencia puede continuar más allá de la que en el estado se lleve a cabo. Vean cómo la ocupación de camas general está incrementada, es más del 50%, todavía dentro de niveles de seguridad, pero si las tendencias ascendentes se mantienen, esto podría también incrementarse. En el caso de camas con ventilador, sin mayor problema, la ocupación es bastante baja. Veamos la siguiente diapositiva, que es precisamente la animación del estado de Guanajuato. Empiezan con 3 municipios, luego rápidamente duplica la cantidad de municipios, vuelve a bajar en la semana 13, 14, prácticamente una dispersión que se está dando entre el centro y el sur, y a partir de la semana 16, 17 empieza a haber una dispersión mayor para todo el estado, todavía con una intensidad baja. Ya aquí en la 22, 23 empezamos a ver municipios con una intensidad mayor en la transmisión, 25 prácticamente ya
todo el estado, se incrementa la intensidad en al menos el 20% de sus municipios, y esta es la 29, vean prácticamente todo el estado, no solamente con presencia de casos, sino también con intensidades en la transmisión importante, y es precisamente donde están ahorita, en esa meseta que está en el pico de la transmisión. Veamos el siguiente estado. Michoacán, igual, inicia una transmisión entre la semana 13-14, toma una tendencia ascendente prácticamente hasta la 25, luego viene un descenso y parece que también la presencia de una meseta. Vamos a ver en la siguiente diapositiva cómo está la curva de casos estimados para verla de manera más clara. Vemos, perfecto. Aquí está, vemos una tendencia ascendente clara que se da desde la semana 16-17, se mantiene activa y llega prácticamente a lo que podría haber significado el primer pico de su curva epidémica alrededor de la semana 25-26, luego viene un descenso, sin embargo ese descenso llega solo hasta la semana 26 y para la semana 27, 28 y 29 prácticamente se forma una nueva meseta que de la 28 a la 29 tiene inclusive una tendencia ascendente ya que es de más 16%. Vamos a ver si esto representa realmente lo que pudiera identificarse como un rebrote o si solamente estamos viendo una ondulación en la meseta que posteriormente podría iniciar con el descenso. Comportamiento de casos recuperados similares y las defunciones sí con una clara tendencia descendente prácticamente ya desde la semana 24 y con menos 52% en las últimas 2 semanas. Vemos que el porcentaje de casos activos está prácticamente en la media nacional, es decir, 11%, y está representada precisamente en esta actividad de la meseta que vemos al final. Veamos los municipios que contribuyen a la curva de Michoacán. Claramente es Lázaro Cárdenas el que inició con la principal intensidad en su transmisión, es la que llega a niveles importantes en su tasa de incidencia en la semana 23, sin embargo ya desde la 24 y hasta la 29 este municipio ha presentado un descenso consistente que habla de un control de la epidemia para este municipio. Sin embargo, este descenso sumado a todos los demás municipios no ha permitido que el estado tenga el descenso, sino que el estado mantenga esta meseta. Otros municipios con menor transmisión, como Apatzingán, como Zitácuaro, el mismo Uruapan y Zamora, presentaron cierta actividad entre las semanas 19 y 24-25, luego tuvieron tendencias descendentes y ahorita están prácticamente en una transmisión basal entre la semana 28 y 29. La ocupación, tanto de camas generales como de camas con ventilador, está bastante holgada, lo que quiere decir que tienen capacidad de respuesta para estos pacientes. Veamos la animación del mapa de Michoacán. Semana 10, todavía no hay casos, en la semana 11 inicia precisamente en Morelia, a medida que van transcurriendo las semanas se ve un poco de dispersión, no muy generalizada, es casi el 30% solo los municipios donde empieza a haber transmisión, se mantiene así hasta la semana 19, semana 20, ya en la 21 empezamos a ver lógicamente una mayor dispersión, ya casi del 60% de los municipios, además que se incrementa la intensidad de transmisión en varios de ellos, 28 y semana 29, prácticamente el 70% de los municipios en este momento con una carga importante de transmisión. Veamos el último estado, Querétaro. Querétaro, una transmisión muy basal desde que inicia en la semana 10-11, mantiene una epidemia controlada prácticamente hasta la semana 17, en la 18 tiene un ascenso hasta la semana 20 y luego se presenta una meseta bastante larga, prolongada hasta la semana 26, en donde vemos nuevamente un incremento. Vamos a ver la curva de casos estimados, aquí está más claramente, ¿no? Parecía que en la semana 20 podría haberse alcanzado un primer pico, sin embargo más bien pareciera un control en la transmisión, en la epidemia, generando más bien una meseta prolongada hasta la semana 26, pero luego en la semana 27 y 28 un incremento y una pequeña reducción en la última semana. Vamos a ver si esto es solo una ondulación en la presentación o pudiera representar ya el inicio del descenso de la epidemia en Querétaro. Por eso este menos 14%, las defunciones también con una tendencia descendente clara, al menos desde la semana 25 y con un menos 25%, 11% de los casos activos estarían dentro de la media nacional. Veamos los municipios que contribuyen. También destaca el municipio de Querétaro,
inicia casi en conjunto con los demás municipios un incremento en su transmisión entre la semana 18 y 19, pero se despega de los demás municipios, mantiene una transmisión más elevada, su pico es más reciente en la semana 28, semana 29 todavía puede moverse, lo cual mantiene una tendencia hacia arriba. Los demás municipios, Corregidora, San Juan del Río, El Marqués, Tequisquiapan y Cadereyta de Montes, prácticamente con una tendencia similar, con un poco más, un poco menos de intensidad, y son los que prácticamente han conformado esa meseta que vemos en el total del estado. La ocupación todavía muy baja, con mucha capacidad hospitalaria para atención. Y finalmente, la última diapositiva, veamos el mapa animado de Querétaro. Ya en la semana 10 tenían el primer caso. La semana 11 empieza una transmisión que se mantiene prácticamente cercanos al municipio capital y sobre todo en el sur de la entidad. Ya luego empieza a dispersarse al centro, empieza a dispersarse al norte. Ya para la semana 19 incrementa la intensidad, incrementa la cantidad de municipios. Vean, ya en la 21 prácticamente se había registrado transmisión en la gran mayoría de los municipios de la entidad, 26, 27 en la 28 y finalmente la 29, prácticamente el 80% de los municipios con la transmisión activa. Sería la información para esta noche. Gracias, doctora Lomía. Le pedimos amablemente entonces al secretario de Salud, doctor Jorge Alcocer, si nos comparte eso. Saludo a todos ustedes con mucho gusto. Muchas gracias, doctor Hugo López-Gatell, por invitarme a este diálogo permanente con los asiduos asistentes a esta conferencia, que es la número 152. Le pido amablemente al operador, antes conocido como Cácaro, me advierta al llegar al minuto 13 de mi exposición. Sí, por favor. La siguiente, por favor. La pandemia, como sabemos todos, ha afectado a más de 16 millones de humanos y estaremos de acuerdo todos en que aún es enigmática esta epidemia, no hay tratamiento específico, no se puede eliminar el virus, las reinfecciones son inevitables y cíclicas. Es inédito el interés por saber cómo ayudar a nuestro maravilloso sistema inmunológico, a nuestras defensas, porque eso es lo que necesitamos en la lucha contra este conspicuo virus, el SARS-CoV-2. La población, en forma también inédita, ha volteado a ver a los científicos, voltea siempre a sus gentes creyentes, pero ahora a los científicos, y les pregunta mucho, ¿cuándo estará lista la vacuna? ¿Cuánto durará la protección? ¿Qué tipo de respuesta inmune se logrará, pasajera, permanente? ¿Anticuerpos bloqueadores o células citotóxicas destructoras del virus? ¿Será segura? Muchas otras preguntas. Y la siguiente, pueden ver en esta lámina el avance de la investigación biomédica. Es evidente. Por ejemplo, si buscamos en PubMed, que es una biblioteca científica de información de publicaciones, con la palabra COVID, el 30 de abril había 5.341 trabajos científicos. Ahora rebasan las 35.000. Y en este semestre lo muestran esta cifra, de los cuales alrededor del 10-15% se relacionan con el tema de las vacunas, que es una de las inquietudes que hoy vamos a proponer para seguir estudiándolo. Pero bien, para conocer el objetivo de la elaboración de la vacuna, tenemos que considerar que, como en muchas obras, los actores principales son los que nos van a decir de qué se trata. Y tenemos el primer actor, tenemos 3 actores en esta lucha para obtener la vacuna. Uno es el malo, el actor malo, el virus, donde, como ustedes pueden ver, lo conocen muy bien, está armado de espículas o espinas que son la llave de entrada. Habíamos señalado hace unos días, hace unos meses, que para entrar en el sistema inmune se necesita especificidad, se necesita una llave de entrada y una puerta, si no, pueden matar a la célula pero no entran. Y aquí el virus quiere entrar, quiere utilizar a la célula.
para abrir esa puerta de entrada a la célula humana, que es en particular, no en la única, el neumocito, la célula del pulmón, y con su ácido ribonucleico, el RNA, elemento central de su ingeniería, además de diferentes proteínas de la membrana. Todo esto son los puntos de acción que posteriormente veremos con el segundo actor. Este segundo autor, pues es la célula pulmonar, es el sistema inmune. La célula pulmonar es el blanco predilecto del ataque de este patógeno. Recibe a la espiga por la cerradura, ya habíamos dicho cuál es la llave, y la cerradura, curiosamente, es una enzima, la ECA2, que se encarga de la presión de las arterias, de la presión vascular. La estrategia, así, como si fuera militar, del virus es protegerse, entrar a la célula, no destruirla, entrar, protegerse dentro de bolsas de una serie de protecciones propias de la célula y desde luego llamadas vacuolas y llegar entonces por asalto a tomar la fábrica, el sitio de producción de proteínas, de ensamblaje de moléculas como el RNA, de viriones y desde luego, como ustedes pueden ver en esta imagen, en la siguiente por favor, está la toma de esa fábrica que aquí está representada por el aparato de Golgi, sigue una secuencia, se producen más viriones y se replican. Hay un complejo muy lleno de proteínas, muy lleno de mecanismos que no tiene caso por ahora mencionar, se vuelve a proteger y sale protegida y así millones de viriones se pueden producir en un día cuando el virus está actuando. Esto desde luego en 24 horas es importante considerar y el actor continuo de este sistema, de estas células, de este equipo del ser humano es el batallón de células llamadas linfocitos. No todos son linfocitos, son nuestras defensas que encargan de reconocer lo extraño. Y abajo a la izquierda ven ustedes que los agentes extraños, patógenos, por decirlo antígenos, en la vida de un individuo de 70 años, en el curso de 70 años de un individuo, se enfrenta a 1 billón de estos patógenos. Y para ello, que la inmunidad de inicio, la innata con la que nacemos, hace un primer enfoque, hace una primera detección de llamada y presenta a esos antígenos, a esas estructuras extrañas, a las células inmunes. Y estas son linfocitos, ya les decía, T se denomina así porque en su evolución provienen del timo y B de la bursa, o sea, del tejido linfoide. Así vamos a considerar que tenemos suficientes 10,000 billones de células T o de moléculas que identifican a las células T para armar toda la respuesta. Y para los anticuerpos 100,000 millones. Aquí ya aparece algo muy notorio. Los anticuerpos, las pruebas rápidas, la IgG, la IgM, pero fíjense, es solo un camino de inicio largo que requiere mucho más atención, pero le estoy señalando lo más relevante. Conocer la inmunidad, la siguiente por favor, es importante para poder entender el desarrollo de una vacuna. Está muy lejos de solo ubicarse en esos productos, en los anticuerpos, en la pequeña luz que vemos con la detección de estas moléculas. Las respuestas de las células T, estas que señalo aquí, que aquí en la anterior se pueden ver también aquí, células CD4, CD8 de ayuda y de mucha acción fisiológica, estas se encuentran en los individuos que son convalecientes de la infección por virus, un 70% y hasta un 100% de los linfocitos T tienen especificidad para el COVID-19, para este tipo de coronavirus. Y estas respuestas se dirigen no solo a la proteína S, a la que vimos, sino para todas las estructuras. Dicha reactividad hay que mencionar que puede darse en forma cruzada con otros coronavirus, pero es parte de la investigación en camino. ¿Cuál es el tercer actor?
pues le digo yo que es el enmascarado, no de plata, pero bueno. Estos son los llamados esfuerzos internacionales para aceleramiento, para el desarrollo, para la producción, para la distribución, para todo ese camino justa, subrayo, de la vacuna contra el SARS-CoV-2. Y aquí presento las importantes, las que tienen acceso en nuestro país. CEPI, que es la Coalición para las Innovaciones de Preparación para las Epidemias, una alianza global de vacunas e inmunización y la Organización Mundial de la Salud. La siguiente, por favor. Después del reparto, pues ya vamos a entrar en la trama. ¿De qué se trata bajo este marco? Pues vivimos en una nueva era en el desarrollo de vacunas. El desarrollo tradicional de ellas es un proceso largo que en general tarda hasta 5 o 6 años y requiere muchas acciones para producir una vacuna y su autorización. Segundo punto importante de nuestra vida es desarrollar una vacuna, pero en el contexto epidémico, lo cual requiere un paradigma nuevo con un inicio rápido, con muchos pasos ejecutados en paralelo, no como en lo clásico. Se termina la fase 1, luego sigue la fase 2, la fase 3, no, muchas de estas se ensamblan para la producción que a gran escala requerimos y que suele ser en estos días planteado para un año cuando menos. Las fases en la siguiente, por favor. Aquí les presento esto que he señalado, son las fases 1, 2 y 3, y recalco en este camino, que varía en meses y ahora se reduce. Hay que preguntarnos desde la primera fase la seguridad, el metabolismo, efectos secundarios y desde luego si funciona bien ya en la fase 2 y por lo tanto también el mayor beneficio que se encuentre y no el riesgo es lo que debe hacer que uno pueda pasar a la fase 3 donde hay algunas vacunas como veremos. ¿Cuántas dosis se requerirán? No sabemos mientras no tengamos ya productos directos. ¿Cuál es el escenario día a día? En la siguiente, por favor. Esto es muy cambiante, como ustedes saben. Están en prueba actualmente 28 tipos de vacuna en fase clínica y más de 141 en fase preclínica. Como ustedes pueden ver, el tipo de vacuna, no se fijen ahora, lo voy a detallar más adelante, pero están en la fase clínica más avanzada las del Instituto de Productos Biológicos de Wuhan y de la empresa Sinopharm y la de Beijing y de la Universidad de Oxford AstraZeneca y en tercer, por iniciar, todavía está en estos días, la inicio en Moderna. Hay otras prometedoras, CanSino Biológica y otras que están hacia abajo, pero están apenas en inicio de la fase 1 y la fase 2. En las siguientes 4 láminas les voy a presentar como ejemplo, la siguiente por favor, en esta primero, los tipos, estas bases, bajo las bases técnicas que les he mencionado, los tipos de vacuna y cómo van. La primera, a partir de la estructura esa que vimos en el dibujo del SARS-CoV-2, tomamos el virus, lo debilitamos por calor, formaldehído, etcétera, y utilizamos a través de su código genético de células animales, en células animales o en humanas, hasta que es incapaz de causar la enfermedad, y con eso se hacen las pruebas y como ustedes verán, el seguimiento es en todo igual. Células presentadoras de antígeno que reconocen y mandan a las células T o a las B o en colaboración a producción, generación de anticuerpos, sensibilización de células T y una respuesta inmune efectiva. Hay otras que desde mi punto de vista son las de mayor éxito, planteamiento general desde el punto de vista técnico, que son las recombinantes, donde se utiliza un virus que se replica. Este virus se conoce, se maneja porque son de hace muchos años, el sarampión o adenovirus son los que se utilizan para que no sean unos y otros no replicantes. Esos virus ya conocidos nos dan una fuerte respuesta inmune y pueden inducir una inmunidad duradera, estimada esta tanto en las células B, producción de anticuerpos, como en las células T. Y de ejemplo de ellos, en el mismo camino, está la vacuna de la Universidad de Oxford AstraZeneca y la de CanSino Biological,
que también son de esta línea. Trabajar con el DNA o con el RNA, o sea, con los ácidos nucleicos, es relativamente, todo es complicado, pero es relativamente rápido, es relativamente sacar el producto antes. Sin embargo, los resultados son inciertos, erráticos. Son pocas las vacunas que se pueden considerar como útiles a través de esta metodología. Se modifica el gen que codifica la espina del virus y esta es la que se inyecta, y esto es lo que representa la base central de Moderna, del consorcio Genexin. Y el camino, como ustedes pueden ver, está igual, nada más que se usan diferentes proteínas virales clasificadas. En la siguiente, por favor, que es la última de los ejemplos, las vacunas basadas en proteínas. Desde luego, se aplica en proteínas que se tienen que prefabricar. Con la biotecnología ahora no es tan complicado, pero sí es necesario conocerlo para que la respuesta inmune sea fuerte, y aquí hay varias, pero LONCOM es la más avanzada. Se toman las proteínas de diferentes ámbitos, se estimulan los linfocitos, se generan anticuerpos y está lista la prueba para la respuesta inmune. En la siguiente, por favor, tenemos a lo que señalé como emboscado, porque todavía no sabemos. Esto está representado aquí el ejemplo en la Coalición para Innovaciones en Preparación para las Epidemias. Resalto algunos puntos relevantes. Los precios unitarios de COVAX, que es la que maneja CEPI, está en general, y así es en otras, de 7 a 10 dólares la producción de una, es lo que cuesta, pero ya en la distribución de las dosis varía inclusive el precio, dependiendo de cómo se clasifica al receptor, cómo se clasifican a los que van a tener esta necesidad de pagar, de acordar por país de acuerdo a su economía. Hay países en renta media y baja que así los clasifican, ahí estaría representado para algunos México, y si no, de renta media alta, y el 50% de la distribución de las dosis se plantea darlo a aquellos países, darle preferencia a los que tienen renta media baja, y desde luego la renta alta a los 30 que tienen mayor capacidad, y de una capacidad, de acuerdo a esta clasificación de media alta, estaría el 20%. Y el precio va acorde con ello, 5, 20 o 35 dólares cada dosis. En la siguiente, por favor, vemos también cómo el portafolio de vacunas financiadas en CEPI consiste en 9 proyectos, incorpora 9 proyectos, donde destaco las que puse en rojo, porque son las que yo considero, la segunda vez que lo digo, es posible que me equivoque o que se equivoquen los que tienen esta opinión, porque las otras también, no por serendipia, sino por posibilidad de frecuencia, las de RNA, las de proteínas pueden dar un buen resultado. Pero estas son las más conducidas por el conocimiento científico y son por el vector viral, la de Estados Unidos, Austria, de Merck, de AstraZeneca, que ya he mencionado, y de la Universidad de Hong Kong. En la siguiente, por favor. El Gavi, la Alianza Global de Vacunas, está a la cabeza del eje de distribución de COVAX, como ya señalé. 13 vacunas integran su portafolio, ahí hay la posibilidad de competir, de apartar o comprar finalmente 13 tipos de vacunas. Están hasta ahora 77 pacientes participando, 10,000 millones de dólares son lo que ellos consideran que gastan para poder llegar a la manufactura adelantada, y con 2,000 millones de dosis que buscan adquirir, que para algunos es suficiente para cubrir la demanda mundial, para otros requiere hasta 300 millones, 3,000 millones, pero esto está discutible y desde luego está de acuerdo a la necesidad de saber si es lo suficientemente potente. En la siguiente, por favor, y no me han llamado, pero pues ya
¿Se durmió mi cácaro? Bueno. En la Organización Mundial de la Salud se encarga, además de darle seguimiento a otro, en una meta inicial, cubrir el 20% de la población en cada país con prioridad en los siguientes grupos: en los trabajadores del sector salud, de seguridad social, en los adultos mayores de 65 años y en adultos con comorbilidades. Como ustedes saben, pues nosotros tendríamos con un 20% de la población, tal vez nos falte cubrir esto, porque sí necesitaríamos aumentarlo. Bien, la siguiente y última, por favor. ¿Qué podemos concluir de este thriller? Pues en primer lugar que se necesita y se recomienda y se vigilará un riguroso monitoreo de seguridad en los ensayos clínicos de vacunas y medicamentos. No por estar en la epidemia, no por tener prisa, vamos a descuidar eso, seguridad y eficacia. Se desconoce la duración potencial de la inmunidad de la futura vacuna y si una dosis conferirá inmunidad, pues no tenemos ninguna prueba de ello, pero hay que estar advertidos. Y en esa segunda dosis o la necesidad de, pues ya también los consorcios están haciendo sus regulaciones. Y finalmente, la vacuna deberá distribuirse de manera equitativa a todos los países y a todas las comunidades, especialmente a los más vulnerables. Y esto está de acuerdo a la propuesta de resolución para asegurar el acceso global a los medicamentos, vacunas y equipo médico necesarios para enfrentar la epidemia y que hiciera el señor presidente Andrés Manuel López Obrador, tanto en el Grupo 20 como en el seguimiento en la Organización de Naciones Unidas. Muchas gracias, les agradezco su atención. Muchas gracias, doctor, por esta explicación amplia y detallada de los conceptos y de las realidades que enfrenta México y el mundo en el desarrollo de vacunas y en su potencial adquisición. Vamos a empezar con Carlos Guzmán, la ronda de preguntas, y Araceli Anday, después usted, y nos vamos luego por este lado. ¿Qué tal, doctores? Buenas noches, Carlos Guzmán de ABA Noticias. Dos preguntas. La primera, para usted, doctor Gatell, doctor Alcocer, platicábamos el día de ayer allá afuera, en lo que denominamos nosotros chacaleo, allá en la entrada aquí de Palacio Nacional. Nos hablaba que el día de hoy nos podría dar algunos datos sobre esta posible compra que se podría hacer de también hablando de a futuro de la posible vacuna que encargaría el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Si nos puede hablar un poco de detalles, qué es lo que se tiene, qué es lo que se ha pedido en esta carta que ya se entregó por parte de Cancillería a este respecto. Y para el doctor Gatell, la semana pasada quedó pendiente, si nos podría dar su punto de vista de esta app que se desarrolla para los pacientes COVID. Obviamente, si nos puede mencionar su punto de vista, por favor. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Doctor. Sí, muchas gracias. Efectivamente, el camino ya está planteado por México, al igual que otros países, y les recuerdo el más emblemático, como es Inglaterra. Ellos tienen su propia vacuna, que señalo yo que es una de las que tiene más probabilidades de llegar, no primero, pero sí con calidad y con la potencia necesaria, pero ellos mismos han puesto sus dados o sus aportaciones para otras dos, para una de Holanda y otra de otro país europeo. Esto nos muestra que en México tenemos que entrar a una de estas, de las dos, que tiene 9 vacunas o inclusive más, en tanto en lo que he señalado. Hay acercamiento con ambas. En la de COVAX es a través, como ustedes saben, también fortalecida por la Organización Panamericana de la Salud, vigilada y desde luego promovida en su momento como parte de lo que ha dedicado muchos años, que son las vacunas. En esto no ha habido más que acercamientos y propuestas. En su momento va a ser necesario tener una cuota de participación, una cuota económica, pero todavía esto no se desarrolla, no se logra, pero ese es el camino que seguimos y por normatividad y por claridad de todo lo que se requiere en esta fase, está participando la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero ya estamos nosotros asociados a este análisis, a este grupo de trabajo,
la Secretaría de Salud, también Birmex, que aprovecho y ya lo saben, se está reestructurando para hacer precisamente lo que se requiere en estos y en otros casos, porque finalmente las vacunas son un bien de la nación y tenemos que cumplir con ello. Entonces, esto cambia muy rápido y la evolución se va a ir dando en el momento que se llame a la participación de los 70, 80 integrantes de alguna de estas dos consorcios, para empezar. No directamente ahí, sí hay voces que lo señalé, que no alcanza con la propuesta inicial, pero depende de si se requiere. Si hay una vacuna que con una sola aplicación mantiene adecuadamente la inmunidad, como lo hay para la mayor parte de las vacunas y de los tratamientos, pues adelante. Si requiere un refuerzo, pues requiere otro número y eso es lo que se tiene que ir dilucidando a la par de la investigación. Y efectivamente en México también tenemos potencial de investigación participativa como es CONACYT y desde luego las universidades, la Universidad Nacional de México y varias universidades que oyeron ustedes que en CEPI están participando inclusive por recibir un apoyo económico para impulsar un proyecto en México, pero en los PRONACES de CONACYT ya hay varias y desde antes varios caminos de producción de vacunas con el mismo elemento técnico que al cambiar el virus, como lo señalé, al darle otra molécula acompañante y conocimiento de otro virus, pues se facilita más rápido y México tiene esa biotecnología de primera. Sobre la aplicación móvil, desde hace varios meses, lo recordarán seguramente, presentamos una aplicación móvil COVID MX, una aplicación para teléfonos móviles creada por el gobierno mexicano que no tuvo un costo relevante, se hizo con los propios funcionarios servidores que trabajan en la Unidad de Política Digital Nacional del Gobierno de México, adscritos aquí a la Oficina de Presidencia. Emiliano Calderón el ingeniero Emiliano Calderón es su líder. Y esta ha sido de gran utilidad. Periódicamente el doctor Ricardo Cortés nos informa sobre su uso porque nos ha permitido intercambiar con la población respuestas a preguntas que son básicas de todos los días. Se lo recordamos a la población. Si usted presenta síntomas de COVID, fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, malestar general, debilidad, quizá diarrea, entre otros, tiene la inquietud de si tiene o no COVID, y si usted tuviera instalada o algún familiar suyo, en caso de que usted no esté enfocado en el ambiente tecnológico, la aplicación COVID MX podría ahí tener muchas respuestas, incluido dónde me puedo atender. Ahí va a poder ver un mapa de cuáles son los hospitales de su localidad que están disponibles o están designados para hacer COVID. En esta aplicación se han ido agregando otras funcionalidades y se trabaja en este momento en agregar un componente tecnológico de rastreo de contactos. Esto lo que va a permitir es que de manera voluntaria y por supuesto controlada las personas decidan si quieren incorporar un mecanismo en el que puedan ser identificadas o solicitar a sus conocidos y conocidas el ser potencialmente identificadas como contactos. Esto desde luego garantizando absolutamente el cuidado de los datos personales, la confidencialidad y utilizándose solamente para propósitos de una identificación temprana de personas que pudieran ser contactos de alguien con COVID. Muchas gracias, Carlos. Araceli Aranday, de Canal 11, por favor. Gracias. Preguntarle, doctor Alcocer, independientemente de que no se sepa la cantidad de biológicos que se tiene que comprar, si tomamos en cuenta que el precio unitario va de $7 a $10, ¿el gobierno mexicano tiene los recursos para comprar la vacuna? Y preguntarle también si se han estudiado los efectos secundarios de estos proyectos clínicos que nos comparte. Y una tercera, si me lo permite, se acaba de aprobar la reforma a la ley de adquisiciones.
bueno, va a pasar a Senado, pero se acaba de aprobar. En este tenor, ¿cuáles serían los medicamentos que México podría comprar en el extranjero a corto plazo? Gracias. Sí, en relación a la primera pregunta, en el Gobierno de México no hablamos de limitaciones del presupuesto. Es inversión, la salud, las vacunas, y se hará todo lo necesario para cubrir, pues desde el principio del anticipo, por llamarlo así, como en el seguimiento y la compra de lo que sea necesario. No se ha precisado para nuestro país cuál sería el estimativo del costo. Yo solo, o Secretaría de Relaciones Exteriores, consideramos que estaríamos en el precio medio, como ya lo señaló, y pues en eso vamos. ¿Qué va a hacerse con lo que se está acordando en el cuerpo legislativo y que mañana después pasará al Senado? Pues poder comprar los medicamentos para el 2021, todos los que se requieran, y eso incluye hasta vacunas y desde luego medicamentos de todo lo que marca en la actualidad la necesidad, que ya está estudiada, ya tenemos esa información, y en el momento que sea ya necesario se envía a la UNOPS, que por cierto el viernes vamos a tener la firma del convenio, y desde luego insertado esto con el apoyo de la OPS, y todo conducido a través de la participación de la ONU. ¿Sí? No, fíjese, sí hay no es en humanos, pero sí en primates. La de AstraZeneca ya ha sido probado y no tiene efectos colaterales, que son muy importantes, como yo lo señalé. Las otras fases ya están en desarrollo, los otros tres vacunas, 3 protocolos avanzados en individuos sanos, jóvenes. Se abrió, pero todavía los resultados no se han puesto por ninguna de ellas en público para conocer su continuum dentro de esa fase 3 o fase 2 y con parte de la 3. Eso es lo que se necesita hacer, cumplir con un número determinado de pruebas, una evaluación, y desde luego este protocolo es como todos los que se siguen en la investigación con ética y con responsabilidad. Pero pienso yo que en semanas vamos a tener eso. Muchas gracias. Usted, y nos vamos acá de este lado con el colega. Sí, buenas noches. Juan Carlos Machado, reportero. Secretario, ¿no estima usted que puede, siendo una situación totalmente atípica y hasta parece de película, que se pueda romper este pacto en la distribución de las vacunas? Ya sabemos que Inglaterra, Estados Unidos, etcétera, son otros que han ya estado dando dinero a laboratorios, no estoy diciendo que sea malo, pero lo están dando para ir apartando, si se puede decir, los primeros factibles lotes de las vacunas. ¿Esto estima usted que puede provocar un problema diplomático y pues ahora sí que hasta un mercado selectivo de las vacunas en primera instancia cuando ya se tenga aprobado? Siendo México que, pues México está respetando las reglas y fue de los primeros en pedir que hubiera reglas claras, pero bueno, pues hay otros que ya están ahora sí que dando dinero por anticipo. Y no sé si usted o el doctor Gatell pudiera darme su punto de vista sobre el sector salud, si bien no es una mercancía, pero tendría algunos beneficios con el nuevo TEMEC, intercambio de conocimientos con hospitales y universidades estadounidenses y canadienses para fortalecer los sistemas de salud de nuestro país, tanto los profesionales, intercambio de, pues ahora sí que médicos de allá para acá y de aquí para allá. O sea, si pudieran también comentarme en ese aspecto, por favor. Gracias. Pues de manera genérica, gracias doctor, de manera genérica, el marco de colaboración internacional de México para el tema de salud o los temas de salud es muy amplio. México tiene una larga tradición de colaboración en materia científica, tecnológica, de generación de conocimiento, de formación de profesionales por muchos años, más de 50 o 60 años. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, ha sido una piedra angular de esta cooperación en su programa de becas al extranjero para estudios de posgrado,
en el cual muchos fuimos beneficiarios de ese importantísimo programa, también en el enlace con grupos de investigación y la comunidad científica de México, orientada a temas de biomedicina y de salud, de ciencias de la salud, tiene un muy enriquecedor marco de intercambio global. El TEMEC, hasta donde llega mi conocimiento, no necesariamente aporta una pieza adicional en la que se haya pactado elementos que faciliten de manera específica estos intercambios, ya de por sí muy productivos. Entonces, desde luego seguirá, como también anunció el doctor Alcocer hace algunas semanas en el Pulso de la Salud y detalló el doctor Sbarch, tenemos un programa nuevo de formación de los profesionales humanos, particularmente en el área de especialización médica, que es un programa nuevo en el que se va a duplicar el número de residentes o de estudiantes de posgrado de especialidades médicas. Habitualmente hay un cupo máximo de 10,000 para la formación en México, y conscientes de que tenemos un déficit muy importante de formación de especialistas, cosa que el propio COVID nos ha corroborado, ya lo sabíamos, pero lo ha corroborado. Entonces, el doctor Alcocer ha instruido que se acelere el paso para tener esta ampliación de la formación de especialistas, y en ello se han echado a manos nuevamente del CONACYT. Hemos tenido el apoyo también de la Secretaría de Educación Pública, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para explorar cuáles son las oportunidades también para mandar a becarias y becarios mexicanos a formarse con la expectativa de que después retornen y contribuyan a enriquecer la capacidad del sistema de salud. Ya. Sí, eso, yo soy muy optimista. Yo creo en el ser humano, sé que se vuelve en algunos momentos ríspido, y sí sé que también hay intereses diferentes a lo que es la esencia de la salud. Pero la amplitud con lo que se está manejando, si fueran 1 o 2, pero son decenas de países que participan en eso, y ahí es donde toma valor México en su historia y en su actualidad, que ha sido tratado y seguirá tratando, respetado, y en eso hay precisamente el cobijo de estos consorcios para poder nosotros estar seguros de que si tenemos las dosis de inicio aseguradas, como lo está vigilando también la OMS, pues vamos a tener éxito, y por lo tanto vamos a caminar con mayor tranquilidad, sin todavía, desde luego, asegurar que esto cubra todo el tiempo. Vamos a requerir un par de años al menos de prueba y desde luego de evaluación de estos recursos para reforzar nuestro sistema inmune. Pero hay otras cosas, el sistema inmune también se refuerza, y vamos a pronto a ver cómo la nutrición también influye en esto, para que no solo tengamos a un lado o una disminución de las enfermedades crónicas, sino también de la fortaleza de nuestro organismo. Gracias, doctor. Liliana Noble, de Pulso Saludable. Y después usted, compañero. Buenas noches, doctores. Buenas noches, doctor Alcocer. Liliana Noble, de Pulso Saludable. Tengo una sola pregunta. Quisiera saber si estas vacunas, ¿cuál es el virus o la cepa que están contemplando? Porque se habla en los estudios de varias universidades que existen varias cepas y que algunas son más agresivas que otras. ¿Se conoce cuáles tendrán el compuesto estas vacunas? Gracias. Sí, precisamente se ha trabajado, y esa es una muestra de lo urgente que es, con las más virulentas, los que tienen mayor. Se ha probado esto desde antes, porque esto sí se puede hacer a la par de otros coronavirus, y se tienen los recursos para tener esa experiencia, y se está trabajando con eso. Y esto es bueno, porque lo que yo señalo que en el pasado el hacerlo, repito y muy rápidamente, solo con el ácido nucleico y con eso buscar el estímulo, esto no es suficiente, requiere de otro apoyo molecular, pero aquí lo están haciendo así, por eso van bien. Muchas gracias. Usted, por favor, coneja. Doctor Gatell, doctor Alcocer, doctora Lomía, buenas noches. Antes de hacerle mi pregunta, quería pedirle un favor.
La semana pasada, que el presidente estuvo hablando de que el cubrebocas no tenía base científica como un apoyo en este asunto de la epidemia, la verdad es que me sorprendí y busqué en internet sobre un apoyo y traigo aquí 4 estudios impresos. Quería ver si usted y el secretario me pueden hacer favor de leerlos y en su caso comunicarle el contenido al señor presidente. Y el favor no es para mí, o sea, el favor realmente es para los mexicanos, porque pues, creo que ya tenemos suficientes toneladas de papel escrito con el único propósito de explicar que el cubrebocas sí sirve para algo. Entonces me gustaría entregarle este asunto. No se preocupe, ahorita páseselo a los Bueno, compañeros. déselo. Y si no, imprima. Generalmente ya están en electrónico estos. Bueno, pero parece que no le están llegando al presidente esas cosas. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Algunos países que tienen indicadores de desarrollo humano más bajos que México, parece que están teniendo resultados mejores. Ejemplo pongo India, tiene una población 10 veces mayor a la nuestra y tiene 10,000 muertos menos. ¿Cómo es esto posible, dado pues, que parece ser que nosotros, en teoría, deberíamos tener una capacidad de manejo de este tipo de emergencias mucho mayor que países como India? Muchas gracias. Muchas gracias. Perdón, no recuerdo, ¿de qué medio dijo usted que es? El Heraldo de México. El Heraldo de México. Es que me llama la atención, es la primera vez que viene, ¿verdad? Compré como trae cubrebocas N95, no lo reconocía. Estos temas casi todas las tardes los tratamos. Entonces, como llevamos 152 sesiones, con mucho gusto le voy a responder algunas inquietudes. Que sea tan amable, usted o sus colegas del Heraldo que hubieran venido antes, revisen las 152 o las más cercanas. Específicamente sobre cubrebocas, ayer la compañera que está frente a usted, se agradecen siempre las dudas. Quizás definitivamente usted es parte de la población y los editores del Heraldo de México también lo son, y con mucho gusto lo volvemos a comentar. Pero ayer le recomiendo con todo gusto que revise la conferencia de ayer. Liliana Noble, de Pulso Saludable, aquí presente, comentó o preguntó sobre esto. También en el Pulso de la Salud, que es los martes por la mañana, junto con el presidente, es la conferencia matutina que tiene el presidente todas las mañanas, hablamos de esto, porque alguien preguntó sobre el tema del cubrebocas. En síntesis, y sí también le recomiendo no imprimir, hay que tratar de conservar el ambiente, la evidencia científica hoy está muy ampliamente disponible, como acaba de señalar nuestro secretario, hay más de 35,000 artículos de distintos temas que tienen que ver con COVID. Y uno de los temas de interés público en todo el mundo ha sido el tema de los cubrebocas. Le resumo con mucho gusto para usted y para la audiencia, si alguien comparte su inquietud, lo que comentábamos ayer y que hemos comentado en innumerables ocasiones. También le recomiendo coronavirus.gov.mx, es el portal de gobierno donde está los lineamientos técnicos. Busque uno que se llama Guía de Control de Infecciones, que lo coordinó la doctora Aletze de la Torre, ayer estuvo aquí con nosotros también. Ella es una especialista en este tema, control de infecciones, es infectóloga. Y este lineamiento lo revisamos periódicamente conforme surge alguna evidencia científica relevante, ese y todos. Pero en el caso de este, hay indicaciones específicas sobre el uso de cubrebocas, sobre dónde es más útil y sobre el correcto uso, que es algo muy, muy importante. Uno de los elementos que ahí se describe es cuáles son los cubrebocas que pueden tener la eficiencia suficiente en términos de filtrado para potencialmente reducir el riesgo de inoculación o de inspirar las partículas líquidas que contienen los virus provenientes de una persona infecciosa. Por cierto, el que usted trae es un N95. Este generalmente se recomienda solamente para las personas que están en el campo clínico, particularmente los procedimientos que generan aerosoles, como la intubación endotraqueal o las tomas de muestras. El cubrebocas en general, como decíamos ayer, es un aditamento útil para disminuir significativamente la propagación de partículas a partir de la nariz y boca de alguien infectante.
Su uso comunitario masivo puede contribuir a disminuir la probabilidad de que una persona con potencial infectante contagie a otras. Y hay un elemento que es crucial, y es donde la evidencia científica tiene todavía un área muy grande de imprecisión o de ausencia de evidencia, entre otras razones porque resulta muy complicado generar evidencia útil al respecto, y es el uso correcto versus el uso no correcto. Hay un artículo muy importante en este sentido, con suerte es uno de los que usted ya imprimió, que se publicó en la revista Lancet hace 3 semanas. Está basado en un método de generación del conocimiento, que es la modelación matemática, y en términos gruesos la conclusión es que si prácticamente toda la población usara consistentemente el cubrebocas todo el tiempo, eso, aunado a otras medidas, la sana distancia, lavarse las manos, quedarse en casa si se tienen síntomas, podría contribuir a una reducción, ahí consideran alrededor de unas 3 decenas porcentuales del riesgo de propagación. Entonces, en suma, y es lo que decíamos ayer, por eso le recomiendo ver tanto la conferencia en la mañana como la de la tarde, el Gobierno de México ha recomendado el cubrebocas, no de ahorita, desde el inicio. Vea las guías desde el inicio de la epidemia. Y eso sigue vigente. Ayer aquí mismo yo me puse un cubrebocas para ilustrarlo, y recomendamos el uso de cubrebocas. Puede ser un elemento que, junto con otras medidas, contribuya, y no descuidemos tampoco las otras medidas. Muchas gracias. Son las 20 horas, le agradecemos muchísimo al doctor Alcocer, secretario de Salud y maestro de muchas generaciones. Muchas gracias, doctor. Bueno, gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas Muchas noches. gracias. Gobierno de México. En diciembre de 2019, China alertó al mundo sobre la presencia de un nuevo virus en la ciudad de Wuhan. La nueva enfermedad, COVID-19, se esparció rápidamente, y en marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia, y con ello, la puesta a prueba de los gobiernos y sus sistemas de salud. De acuerdo con el doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, frente a esta alarmante situación, el Gobierno de México inició los preparativos desde los primeros días de enero. El binomio fundamental para enfrentar la contingencia sanitaria se definió desde el principio: el Gobierno y el pueblo de México. La confianza del pueblo en su gobierno y la puesta en marcha de una acertada estrategia basada en evidencia científica se convirtieron en una auténtica epopeya que logró, al enfrentar la pandemia, que en México la infraestructura sanitaria no fuera desbordada, un objetivo sustancial que por desgracia no pudieron cumplir algunos de los países más ricos de la Tierra. El primer paso fue fortalecer el resquebrajado sistema de salud. Se incrementaron rápidamente el número de hospitales y de camas hospitalarias. Las unidades de cuidados intensivos pasaron de 3.552 en enero a 10.360 al 10 de julio de 2020. El personal de salud se incrementó en 47.039 personas. Desde el primer momento y en coordinación con las autoridades de salud, las acciones del CONACYT formaron parte del torrente de iniciativas para enfrentar la pandemia. El presidente, Andrés Manuel López Obrador, dio la instrucción precisa al CONACYT de priorizar la fabricación de ventiladores en México. Con ese fin, hemos coordinado saberes y esfuerzos en ciencia, tecnología e innovación, de integrantes de los centros públicos de investigación, de instituciones de educación superior y de empresas privadas con ética social y vocación solidaria. En medio de la pandemia y las dificultades que impuso la escasez de suministros, emprendimos el proceso de diseño, elaboración de prototipos, difícil obtención de partes y componentes, así como pruebas diversas con altos estándares de seguridad biomédica y calidad de ingeniería. Es un proceso que en condiciones normales se lleva de 3 a 5 años y pudimos concluirlo en tan solo 5 meses. Es el nacimiento de una industria nacional para salvar vidas, una hazaña de la voluntad, del conocimiento y de la cooperación. Tendrían que ser ventiladores mecánicos invasivos, 100% mexicanos, económicos.
Ahora podemos producir ventiladores de alta calidad a precios menores que los del mercado. Esta primera remesa no hubiera sido posible sin la participación del equipo del CONACYT, de las instancias de salud y otras del gobierno federal, de instituciones de educación superior y de empresas sin fines de lucro. A todas y todos expresamos reconocimiento. De manera especial, nuestro reconocimiento a la Fuerza Aérea Mexicana, que nos apoyó decididamente con el transporte de piezas. Ejecatl 4T es un ventilador que tendrá patente del Estado mexicano, un equipo médico de altos estándares de seguridad biomédica y calidad de ingeniería, 100% mexicano, diseñado en el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial CIDESI, Centro Público de Investigación del CONACYT. Posee un microcontrolador capaz de calcular y aplicar la presión necesaria durante los ciclos de ventilación en pacientes, a través de una bolsa autoinflable conocida como Ambubaj. GATSI. Este modelo fue diseñado por especialistas de la empresa Didetec, con transferencia tecnológica y escalamiento con apoyo de CIDESI y del CONACYT. La ventilación mecánica está basada en un sistema de control por microprocesadores que son accionados neumáticamente. La unidad de control que posee este equipo tiene la capacidad de calcular y aplicar las funciones necesarias para impulsar la ventilación mecánica controlada o asistida durante los ciclos de ventilación en pacientes adultos y pediátricos. Ambos modelos fueron probados en pulmones artificiales y sistemas biológicos. Cumplen con especificaciones internacionales. La creación de estos equipos médicos demuestra la capacidad científica y tecnológica del Sistema Estatal Mexicano de Humanidades, Ciencias, Tecnología e Innovación. Los ventiladores Ejecatl 4T y GATSI son prueba contundente de independencia y soberanía científica y tecnológica. Significan el nacimiento de una industria nacional para salvar vidas. CONACYT, Ciencia por México. Gobierno de México.